Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo haber durante el sufrimiento entregar la vida a Dios? Esta división es larga y uno tiene que someterse a los amos o empleadores, dice aquí. Y es del capítulo 2, versículo del 18 al 20. Dice así la palabra del Señor: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difícil de soportar. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, William Barclay dice que hubo millones y millones de esclavos, en ese tiempo de romanos, en el tiempo del Imperio Romano, en esa época donde estaba Pablo, cuando estaba Pedro. Dice que más de 70 millones habían. El Evangelio probablemente alcanzará a algunos de estos, y las iglesias de todo el imperio probablemente estaría lleno de esclavos. Y todo el libro de Filemón está escrito para un esclavo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no ataca nunca a la esclavitud de una manera directa. De haberlo hecho, ¿qué hubiera sucedido? Habría derramado tanta sangre que la escena sería difícil de imaginar. Las instrucciones a los esclavos y amos en el Nuevo Testamento se aplican a toda generación de trabajadores y empleadores de toda época, ya sea en el hogar, en el negocio o en el Estado. Amén. Así es. Esta es la palabra del Señor, es nuestro manual para nosotros. Y vamos a ver 4 puntos de someternos a los empleadores. El primer punto es someterse por respeto. El segundo punto es someterse tanto al amo o empleador, bueno como al injusto, al bueno como al injusto. El tercer lugar es que someterse por la conciencia, es decir, su conciencia hacia Dios. Y el cuarto punto es someterse para asegurar la aceptación de Dios. Esto es lo que vamos a ver, estos 4 puntos en este estudio de cómo someterse a los amos o a los empleadores. Entonces veamos el primer punto: someterse por respeto a Dios. Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amos difíciles de soportar. La palabra someterse significa ser sumiso y obedecer. Debe seguir las instrucciones de la persona que está por encima de él. En el lugar de trabajo, no hay orden que no sea obedecida. Esto, por supuesto, no quiere decir que deba obedecer cuando las órdenes son contrarias a la enseñanza de las Escrituras y dañinas para él o para otros. Sin embargo,
sí significa que el trabajador cristiano, como tú, debe hacer lo que se le dice que haga. ¿Por qué? Porque se le ha dado el privilegio de tener un trabajo, el privilegio de ganarse la vida y proveer para sí y para su familia, de servir a la humanidad aportando algún producto o servicio, necesario que sea, de ganar lo suficiente para satisfacer las necesidades desesperadas del mundo y para llevar el Evangelio al mundo. La actualidad del trabajador cristiano es que la energía y el esfuerzo que deposita en su trabajo es importante para el Señor. Aquí hay una nota. El esclavo y el empleado debe someterse con todo temor. Esto no significa que le tema a su amo o empleador, sino a Dios. Debe trabajar temiéndole al Señor. Esta debe ser la marca propia del trabajador cristiano, de ti y de mí. Debe ser su temor y reverencia por el Señor lo que sobresalga para aquellos que trabajan con Él. Todo hombre será juzgado por lo que hace en esta tierra. Todo hombre. Juzgado por el tipo de cosas que hace y juzgado por la diligencia con que haya hecho todas las cosas buenas. El trabajador cristiano sabe que Dios está observando su diligencia, que Dios lo recompensará por su diligencia, que el trabajo celestial que se le entregará está determinado por su fidelidad y diligencia sobre la tierra. Por lo tanto, el trabajador cristiano trabaja con toda diligencia en temor y reverencia ¿a quién? Al Señor. Trabaja arduamente para no convertirse en un paria y perderse lo mejor que Dios tiene para él. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Hechos capítulo 10, versículo 35, dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Claro que ahora, después que pase todo esto, nosotros vamos al trabajo nuevamente. En segundo lugar, someterse tanto a amo o empleador bueno como también al injusto. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los de difícil de soportar. Aquí noten dos cosas. En primer lugar, es que es algo maravilloso cuando un trabajador cristiano puede tener un amo o empleador bueno y gentil. Es incluso más maravilloso si el empleador es cristiano. Con un empleador bueno y gentil, el trabajador puede esperar ser tratado en forma justa y con un espíritu de hermandad. Sin embargo,
aquí hay un sin embargo, el trabajador enfrenta un serio peligro. El peligro de sentir que se le debería dar un trato especial. Se le debería permitir disminuir un poco su tarea. Se le debería tratar con mayor permisividad. Se le debería dar mayor consideración. No se lo debería corregir o reprochar por su ineficacia o errores. En el caso de los esclavos del Imperio Romano, o para el caso de cualquier otra parte, el esclavo hubiera enfrentado la tentación de despreciar o ser irrespetuoso con su amo. Con facilidad hubiera sentido que un amo, al convertirse en un creyente, debería otorgarle su libertad, o por lo menos mostrarle algún favor. Sin embargo, el hecho de que un amo se volviera cristiano no significa que un esclavo creyente debía apelar por un trato mejor y más liviano. Por el contrario, el esclavo creyente debía convertirse en el mejor trabajador que pudiera. ¿Por qué? Porque el amo era ahora un creyente cristiano. Una vez que el esclavo creyente se volvía el mejor trabajador posible, una vez que comenzara a trabajar diligentemente como si estuviera trabajando para Cristo, entonces podía esperar recoger algún beneficio por tener un amo cristiano. Podía esperar tener algún beneficio como un trato justo, decente y filial. Los esclavos creyentes debían tratar a los amos creyentes como hermanos, leales y amados. Y debía haber un gran testimonio debido a una mayor producción, eficacia y rentabilidad. La cuestión es esta: el trabajador cristiano debe dar gran servicio a un empleador cristiano, porque la fidelidad da frutos. Tanto el obrero como el empleador, dando lo mejor de sí, darán más fruto del Espíritu y una mayor producción de trabajo. Por lo tanto, juntos darán un mayor testimonio por Cristo. Amén. Aquí hay un pensamiento. En realidad, ser un esclavo o un amo no tiene nada, absolutamente nada que ver con el compromiso de la persona a la vida y al trabajo. El creyente cristiano, ya sea amo o esclavo, debe dar lo mejor de sí en lo que esté, en todo lo que esté haciendo. Su estado o condición o entorno o circunstancias no debe tener nada que ver con la fidelidad a su obra. Debe hacer lo mejor sin importar con quién o dónde esté. Amén. Cuando tú regreses a tu trabajo, ya sabes, el Señor te está hablando en medio de esta tormenta. También, en segundo lugar, también existe el deber del trabajador cristiano ante los amos o empleadores injustos y crueles. Esta es la segunda parte. Entonces, el trabajador cristiano debe someterse incluso a los empleadores demasiado exigentes y malvados. ¿Por qué?
porque las Escrituras exigirán tal cosa. El libro de Primera de Timoteo nos dice, miren, escuchen lo que dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 1. Dios no quiere que se blasfeme su nombre. No quiere que ningún creyente falte en su deber de amar y dar testimonio a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean ganados para Cristo, sin importar quiénes son o cuán injustos y crueles pueden ser. Esta puede ser una pastilla difícil de tomar. Sin embargo, es lo que dice Dios. Lo que con frecuencia se pasa por alto es esto: si el trabajador no rinde un día completo de trabajo por un jornal completo, deshonra el nombre de Cristo. Si el trabajador es perezoso, holgazán e indolente, irrespetuoso, entonces al empleador o supervisor no le quedan dudas de algo: el Dios del nuevo convertido es una risa, puesto que es inactivo y está muerto, ya que no ha hecho ninguna diferencia en la vida del trabajador. Por lo tanto, el empleador o supervisor, ¿qué va a hacer? Va a blasfemar el nombre de Dios y las enseñanzas del Evangelio. Miren lo que dice aquí Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Esa es la palabra del Señor. Este ha sido el punto 2. Miren lo que dice Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Versículos muy claves para este tema, muy importantes para este tema. Vamos con el punto 3. El punto 3 es someterse por la conciencia, es decir, su conciencia hacia Dios. Hacia Dios. Primera de Pedro 2:19 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, ¿no? En el Antiguo Testamento
Robertson dice, sufrir no es una bendición en sí, pero sí está involucrado el deber de uno hacia Dios. Entonces uno puede enfrentarlo con alegría en el corazón. Un comentarista que se llama Pulpit Commentary dice, la cuestión es esta: el trabajador cristiano debe someterse a su amo o empleador para complacer a Dios. Dios ama a todos sus empleadores, sin importar cuán injustos sean. Y Él quiere que cada empleador sea alcanzado para Cristo. La única esperanza de que estos sean alcanzados es que los creyentes cristianos vivan una vida pura, santa y justa delante de ellos, y luego les prediquen a Cristo cuando surja la oportunidad. Si el trabajador cristiano no logra vivir para Cristo y falla en su deber dentro de su lugar de trabajo, entonces está fallando en complacer a Dios. La conciencia le va a molestar, a sentenciar y a ocasionar problemas. Su comunión con Dios está quebrantada. Él está viviendo una mentira. Anda en contra de la norma de Dios. Amén. Miren lo que dice Hechos capítulo 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Primera de Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquí viene el punto 4 ahora. Someterse para asegurar la aceptación de Dios. Someterse para asegurar la aceptación de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, delante de nuestro Dios. Este versículo es tan directo y franco como no podría ser de otra manera. Ninguna persona será aceptable ante Dios si hace el mal, ninguna. Pero si hace el bien, será aceptable a Dios. Es así de simple. El hecho de que una persona pueda sufrir por hacer el bien no tiene nada que ver con esto. Dios es bueno. Dios es bueno. Por lo tanto, para que una persona sea aceptable ante Dios, la persona debe hacer el bien. Simplemente debe hacer el bien. Ahora, bien, coloque el versículo en contexto ahora. Hable sobre esclavos y trabajadores cristianos. No sirve de nada y no hay gloria alguna en sufrir por hacer las cosas mal. Pero si la persona hace el bien y la maltratan por eso, entonces será aceptable a Dios. Será aceptable no porque sufrió, sino porque hizo las cosas bien. Si un trabajador cristiano, sea tú o yo, quiere ser aceptable ante Dios, debe hacer el bien, trabajar tal como Cristo lo dice que lo haga. La cuestión es esta: el trabajador cristiano debe trabajar con todo su corazón para el Señor
y no para los hombres. Esto es exactamente lo que declaran las Escrituras, la palabra de Dios. Miren lo que dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí la palabra de corazón, del griego ekpuches, significa del alma. La labor del trabajador cristiano debe surgir de su alma, de la parte más interna de su ser. No está trabajando por los hombres de esta tierra, sino para el Señor Jesús, su Señor. Por lo tanto, el trabajador cristiano hace lo que dice su Señor. Pero noten aquí hay algo. Hay otras dos razones críticas por las cuales trabaja diligentemente. Aquí están estas dos razones críticas. La primera razón es que el trabajo diligente será recompensado. El trabajo diligente será recompensado por Cristo. En la tierra el trabajador puede ser maltratado, utilizado, mal utilizado, abusado, engañado, pasado por alto y objeto de aprovechamiento. Pero el Señor sabe y Él recompensará abundantemente al trabajador diligente. De hecho, la recompensa de la herencia excede la mente humana. No podemos saber cuál es la recompensa tanta. Va más allá y por encima de todo lo que podemos. No va a ser dinero, porque dinero se acaba. Preguntar o no vamos a poder preguntar ni pensar. Incluye un cuerpo nuevo que será eterno. Miren, cielo nuevo y tierra nuevos. Y posiciones de enorme liderazgo. No nos imaginamos cómo será. Autoridad y servicio para el Señor, para nuestro Señor Jesús. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. Aquí hay otro punto que vamos a ver. El segundo punto es que el trabajo perezoso y el ocio serán juzgados por Cristo. Muchos trabajadores hacen mal su trabajo, lo hacen mal, no sé por qué hacen mal, y siendo así de esta manera haraganes, engañando, siendo perezosos, robando, hermanos, robando de una manera sistemática, siendo irresponsables, mintiendo, no preocupándose, no se preocupa por el trabajo, siendo descuidados, siendo improductivos, siendo egoístas, no dándole importancia a su trabajo o a la empresa donde trabajan, siendo injustos, siendo prejuiciosos. La lista podría continuar y continuar. La cuestión es esta. Toda persona que está en la tierra va a enfrentar a Dios por lo malo que haya hecho en el trabajo. Tendrá que dar cuenta de su trabajo y será juzgado.
será juzgado exactamente por lo que ha hecho. Noten aquí una nota, que no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Todas van a estar frente a Dios, sea quien sea. Mira lo que dice Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego tenemos también en Colosenses capítulo 3 versículo 25, dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. Hermanos, este es un tema muy importante también. Tal vez hoy día no estemos trabajando en las empresas, muchos de nosotros, pero cuando regresemos, cuando termine esto, cuando Dios ponga fin, cuando cese la pandemia, nosotros vamos a ir a trabajar. Vamos a trabajar y vamos a hacerlo con muchas ganas. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba, en medio de esta pandemia, Señor, en medio de esta tormenta, tú nos hablas que nosotros debemos portarnos bien delante de nuestros amos, ya sea malo o bueno, ya sea injusto o no justo, pues nosotros no trabajamos para los hombres, no agradamos a los hombres, sino nosotros trabajamos como para ti. Y cuando nosotros trabajamos, Señor, trabajamos y lo hacemos todo como para ti. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Sigue bendiciendo y fortaleciendo a tus hijos y a tus hijas, que cuando pase esta pandemia o cuando cese ya la cuarentena, Señor, que cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda tener su trabajo y más todavía que antes. Y gracias, Señor, confiamos en ti. Bendice a tus hijos y a tus hijas, suple todas sus necesidades, guárdales y cuídales y protégelos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.